Y bueno, amigos, espero que esté todo bien, todo correcto, todo súper relajado. Y es que, bueno, la realidad sería lo único que esté relajado, ¿no? Nosotros como seres humanos, porque la realidad es que las cosas están bastante raras en el Real Madrid. Y ahora parece que, bueno, deportivamente no va a haber sanción a los dos chicos hermanos de Ilia Topuria. Pero bueno, eso ya seguramente lo hablaremos en el otro canal el día de mañana. Vamos a verlo, el tema del clásico. Van a haber varias cositas que vamos a repasar. Y hoy va a ser un tema muy interesante porque, bueno, viendo que viene un clásico, yo creo que el clásico está siendo no solamente descafeinado, sino muchachos, mira que estamos a pocas horas y no hay prácticamente nada de así de emoción ni nada. Y lo que hay es informaciones y filtraciones, muchas cosas que gente también se está inventando, evidentemente, ¿no? Pero bueno, quiero que hablemos muy rápidamente sobre esto. Varias cosas que repito han estado saliendo y me gustaría empezar con esto. Que mira, me sorprendió mucho porque esta mañana vi un ranking en el que decía que Lamine Yamal era el favorito para ganar el Balón de Oro y me quedé absolutamente desquiciado. Pero bueno, si leen esto, vean esto que dice. Exclusive, el equipo de relaciones públicas de Lamine Yamal es acusado de pagar a páginas de medios para aumentar sus posibilidades de ganar el Balón de Oro esta temporada, ¿no? No me extrañaría, esto obviamente es puede que sea real o no, no tengo ni idea, pero no me extraña y realmente lo vi esta mañana y que Lamine Yamal era el favorito a ganar el Balón de Oro. Y yo dije, esto tiene que ser una bendita broma, porque no tiene ni siquiera sentido, ¿no? O sea, de pronto la temporada pasada tampoco tenía sentido, pero tenía un poco más de sentido que esta misma, ¿no? Viene el mundial y toda la cosa, pero o sea, es que me parece de las cosas más locas del mundo y repito, no me extraña en lo absoluto que esto sea así definitivamente. Y mira, no me pregunten sobre el tema Valverde Tchouaméni y qué haría yo, que bueno, está haciendo tendencia, aquí lo pueden ver en la pantalla, Mina Bonino es tendencia, no quiero ni saber por qué, pero si es por mí, muchachos, definitivamente mandaría para el carajo tanto a Valverde como a Tchouaméni. Es momento de revolucionar esto y que la gente sienta que hay consecuencias en actuar como unos niños en el club más importante de todos los tiempos y de la historia del fútbol. Es que lo tengo clarísimo. Y mira, sería probablemente un error histórico a nivel deportivo, pero es que la cantidad de problemas que hay en torno a Valverde son impresionantes, ¿no? Por ahí estaba leyendo, no sé quién le leí esta mañana en Twitter, que parece que Valverde le había pegado a Modric. O sea, es que me parece una aberración, definitivamente. Yo creo que hay que actuar de una vez por todas. Y mira esto que salió desde esta página que, bueno, suele acertar en algunas cositas del mercado inglés. Y dice, Manchester City está monitoreando muy de cerca la situación de Vinicius y se posiciona como uno de los serios contendientes para ficharlo este verano. Las negociaciones de una renovación con el Madrid están estancadas y hay varios temas sin resolver. La fuente dice que es ESPN y Team Talk, ¿no? No lo sé y yo les he dicho, para mí la salida más fácil viene siendo la de Vinicius. Creo que por el tema contractual y porque uno acaba de llegar, o sea, no me gustaría, si me tengo que quedar con uno, me quedo con Vini definitivamente, no, pero ténganlo en cuenta porque por ahí hay mucha gente que dice que Vinicius no tendría ofertas de ninguna manera, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y ustedes recuerdan, muchachos, que yo les dije que a mí me costaba pensar que Kylian Mbappé le podía dar la vuelta a todo esto. La única manera que yo veo es que él empieza a filtrar cosas de que me quiero ir y yo creo que eso solo agravaría la situación con respecto al madridismo. Pero no sé, de pronto empezar a filtrar que se quiere ir, que no sé qué. Y yo dije, ojo, porque igual este veranito nos puede sorprender este hombre. Y han empezado a salir ciertas informaciones de todos lados en el que destacan cosas como esta, ¿no? Mbappé se quiere ir del Real Madrid. Una exclusiva de aquí de un tal insider. Pero no, o sea, tomé esta porque fue la que me encontré. Pero he visto muchas de estas y miren lo que dice. Mbappé se quiere ir del Madrid este verano. Mbappé está harto de la prensa y las críticas y trasladará ofertas al Real Madrid para irse este verano. El delantero francés no es feliz en el Bernabéu y buscará una salida inmediata. Como les dije, esto puede ser pues un invento de cualquier persona, pero serían varias personas que lo están inventando o alguien lo está filtrando, ¿no? Para intentar abrir una posible negociación, pero les adelanto que definitivamente no creo que tengamos tanta suerte y yo creo que Kylian Mbappé tiene la única llave a alguna posibilidad de que pueda salir del Real Madrid. Es el único que puede hacer que salga del Madrid. Así de claro lo pienso. Hace poco les hablé un poquito sobre básicamente lo que había pasado entre Luis Enrique y Dembélé. De hecho, uno de los suscriptores, no recuerdo el nombre ahora mismo, que me puso que estoy repitiendo lo que estoy leyendo y la verdad lo consideré así, en el que decía que Dembélé, lo que había pasado con Dembélé, el gesto de respeto, pese a que obviamente el cambio no le gustaría,
Y hoy lo ha dicho Toni Kroos y ya cambia la cosa, ¿no? Aber zurück zu Luis Enrique, das andere Detail, was glaube ich gar nicht, weiß ich nicht, ob das so viele dann irgendwie wahrnehmen manchmal des Spiels, der nimmt nach 65 Minuten den Weltfußballer raus, ja, und der geht runter, ist damit fein, der klatscht den ab und macht dann von der Bank aus seine Jungs heiß. Ja, also da gibt es sicherlich ganz viele Gegenbeispiele, wenn du dann eigentlich so deinen Starspieler in der 65. Minute beim Stand von 1-0, nichts ist falsch gelaufen, Champions League Halbfinal-Rückspiel, du spielst ums Finale, ist nicht 93. Nach 65 Minuten nimmt er den raus. Und warum? Weil der gesehen hat, der ist von mir aus platt, ich brauche eine neue Dings und Doué und Kvaratskhelia sind besser heute. Ja. Dann nehme ich den raus. Punkt. Und keiner beschwert sich. Keiner beschwert sich. Und das zeigt so viel, wie der Respekt vor einem Trainer da ist, wie so ein Trainer sowas erarbeitet und wie er es vor allem auch beweist, dass er zum großen Teil die richtige Entscheidung trifft und dann nimmst du den Weltfußball nach 65 Minuten und der schreit seine Jungs nach vorne ab dann von der Bank. So, und würde nicht, wie wahrscheinlich 90% andere, die denken, sind die Stars ihres Teams, schon auf dem Platz Gesten machen und dann wie eine beleidigte Leberwurst auf der Bank sitzen. Bueno, pese a que la cosa está como en un idioma que se nos facilita a todos, aquí está la traducción, solamente quería ver qué tan sexy se veía Kroos hablando, y dice Toni Kroos: Luis Enrique sacó del mejor jugador del mundo de una semifinal de Champions, lo aceptó y le dio la mano, a diferencia de otros, no hizo gestos de protesta en el campo como hacen otros que se creen las estrellas de su equipo, ¿no? Puede considerarse un palo a Vini, al que ustedes quieran, y repito, el otro día me estaban criticando algunos comentarios porque decían que yo solo estaba repitiendo lo que había visto, y honestamente yo lo considero así. Lo de Dembélé me pareció increíble. Es que Dembélé o Kvaratskhelia, cualquiera de estos dos, para mí en la actualidad es el mejor jugador del mundo, así de claro, y lo pienso así de sencillo. Vamos a continuar y vamos a cerrar con el siguiente clip. Y bueno, ojalá que Pedrerolcito no me tumbe este video, porque este es solo para culés, no sé, entiendo que también es parte del chiringuito, ¿no? Pero vamos a ver este clip. ¿Queréis que juegue Mbappé? Sí, claro. ¿Quieres que juegue Mbappé? Sí, claro. Porque el Madrid no gana la antequera si juega Mbappé y juega Vinicius en el mismo equipo. Lo que me preocupa, si es que me preocupa algo, es que nuestros jugadores estén aquel día inspirados. Si eso es así, que juegue quien quiera. Entonces, ¿presidente, quiere que juegue Mbappé? Que no juegue. ¿Por qué? Y si podía no jugar el otro, ¿cómo se llama eso? ¿El Vinicius? Vinicius. En fin, no juegue. Y si puede jugar sin portero, mejor. Vinicius, a partir del 1 de enero, es un jugador libre, que puede negociar con cualquiera. Florentino es el presidente que nos quitó a Figo. Quitarle a Vinicius... ¡Nos robó! ¿Cómo vas a decir nos quitó? Porque me pone muy nervioso. Bueno, nos lo robó. ¿Le quitaríais al Madrid no. Vinicius? No. Si el entrenador del Barça es Hansi Flick, y no tengo ninguna duda de que lo puede seguir siendo, ¿Lo será? yo sí. ¿Ficharías a Vinicius? Yo iría a buscarlo, sí. Sí, Mi respuesta es clara. No rotundo. El Barcelona no es ni mejor ni peor que el Real Madrid, pero es muy diferente. Y dentro de esta diferencia están unos valores éticos que Vinicius no cumple en absoluto. Por lo tanto, es un no rotundo. Vinicius no puede vestir la sagrada túnica azulgrana. Si el entrenador decidiese que sería interesante, yo pondría una sola condición: llevarme a Vinicius a Montserrat una semanita en Montserrat, baja, visca el Barça, visca el Culé, y hablando en catalán además. Y curé a morir. Un gran jugador. Eso no hay que dudarlo ni por un momento. Es un gran jugador. ¿Y personalmente sería devolverle la de Figo a Florentino? ¿Personalmente sería devolverle a la de Figo a Florentino con el caso Vinicius? Pero este gratis. Lo robamos. Pero gratis. Me estáis poniendo muy nervioso. Bueno, ¿qué les puedo decir? Primero, en tantas cosas. Mira, esta gente de verdad, tú te pones a escuchar lo que dice el expresidente Culer y dice que se lo llevaría a Montserrat, no sé dónde, y lo haría catalán. Esta gente definitivamente le tienen una especie de desprecio. No importa que seas del Barça, pero si no eres catalán te tienen un desprecio. Yo no sé cómo hay gente que se aguanta esta mierda, pero bueno, cada quien aguanta las humillaciones que puede, ¿no? Pero me parece muy significativo lo del Lluís Carrasco este. Lluís Carrasco, creo que... Bueno, el huevón este que no me acuerdo. Lluís no sé qué. Este hombre, el del crowdfunding histórico de los 2.000 euros o de los 2,5 euros en el bolsillo, no me acuerdo bien, dice que Vinicius tiene unos valores que no van acorde del Barça. Claro, porque Vinicius nunca ha estado jugando favorecido por unos árbitros que ustedes le pagaban.
porque Vinicius no ha estado involucrado en todas las cosas que ya no quiero ni enumerarlas porque estoy cansado de decirlas aquí en el canal, en la que está involucrado el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Me parece sencillamente increíble. A mí básicamente lo que quería decir de este clip, muchachos, es que esta gente, en definitiva, se llevaría a Vinicius al Fútbol Club Barcelona. Se lo lleva pero con los ojos cerrados, a excepción del Carrasco Carrasco, Lluís, bueno, el huevón de los lentes, ¿no? A excepción del que está con esta cosa, que vive en un universo no sé qué, porque toda la que tiene el Barça encima, todos se lo llevarían a jugar al Fútbol Club Barcelona. Y este tipo de cosas de los culés, porque los culés nunca dicen este tipo de cosas, por poner un ejemplo de Mbappé, y sí lo dicen de Vinicius, ¿no? Es para reflexionar, muchachos, para reflexionar bastante. No sé qué opinan ustedes, sus opiniones, por supuesto, en los comentarios. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.